Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos hoy a la clase 7 de argumentación del taller de escritura y argumentación. Un gusto estar con ustedes. Ya estamos en la segunda parte de la materia. La semana pasada iniciamos la introducción a argumentación. Hoy seguiremos viendo cuestiones de puntos de vista, estructura de la argumentación y demás cuestiones relacionadas. Para luego seguir en la semana que viene con características de argumentación y estrategias argumentativas. Todo eso nos llevaría luego a iniciar la última actividad, que va a ser la escritura de un ensayo donde se van a aplicar todas estas técnicas de argumentación. Y por último, veremos falacias, ¿no? Estos argumentos que parecen verdaderos, pero son falsos y por ende llevan a una conclusión errónea. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Estuvimos hablando recién de la actividad obligatoria, del texto de Atiencia, etcétera. Seguiremos profundizando un poco de la clase 6 para luego entrar en la clase 7. Recién estaba escuchando sus opiniones, etcétera, y está bueno tomarlas como ejemplo, como material de práctica para esta clase, ¿no? Recién una compañera estaba hablando de las implicancias de las nuevas tecnologías en la educación, específicamente es secundario. Y son temas controvertidos en la sociedad, ¿no? La misma educación. Pero dentro del tema controvertido hay muchísimas aristas, ¿sí?, que se pueden debatir. En este caso, la educación virtual versus la educación presencial, más allá del contexto. Pero acá estamos, si lo pensamos como un tema controvertido, y si queremos llegar a una solución, o por lo menos establecer claridad en estos puntos controvertidos, se puede utilizar estas reglas de argumentación, ¿no? El debate argumentativo. ¿Cómo cualquier tema podría transformarse en material para este debate argumentativo? Ese sería el punto 1. El punto 2 será establecer, bueno, a ver específicamente sobre qué tema se puede llegar a debatir. Porque recién, si tomamos como ejemplo la exposición de la compañera, que fue muy ilustrativo, se pueden sacar muchas consideraciones. El primer punto sería determinar la posición o el punto de vista. Si bien hay concordancia, que es un tema controvertido, ¿no? La educación virtual, como ejemplo, podría ser un tema controvertido, ¿no? Eso hay concordancia entre las partes, supongamos. Gente que estará a favor, gente que estará en contra. Ahora, nosotros tenemos que escuchar o visualizar o determinar el punto de vista de quien relata, si está a favor o está en contra. Bueno, ese es el punto básico, ¿no? No se puede estar a favor y en contra a la vez, porque sería una contradicción. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada las premisas, ¿no? Las características? Uno era la no contradicción. Uno no puede estar a favor y en contra a la vez. Entonces, en esta exposición de la compañera, pues, también creemos implícitamente, porque a veces ese punto de vista está explicado de manera explícita, siempre diciendo, yo estoy a favor de la educación virtual porque, y ahí está claro, o de manera implícita. Creemos, si no la compañera nos corrige, que de manera implícita usted estaría a favor de la educación virtual. Y luego, como naturalmente, a eso quiero ir, como naturalmente, sin haber estudiado nada, etcétera, uno empezó a dar razones. Razón 1, razón 2, el contexto, que estamos obligados, que el avance en otros países, ¿no? Habrá que determinar luego, ver cuáles fueron todas esas razones de manera separada, ¿me siguen? Para luego llegar a una conclusión. Y así como vamos armando un debate argumentativo. Entre todas esas razones, habrá que después determinar cuál es la más importante y la menos importante. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿cómo podemos ver que en este esquema argumentativo lo podemos ordenar, secuenciar? ¿Mm? Pero bueno, es una dificultad porque a veces no queda claro el punto de vista, se confunde con el argumento, la conclusión. ¿Mm? Entonces es un trabajo intelectual. Pero todos los temas se pueden, o sea, todos los temas controvertidos
se pueden llevar a un debate argumentativo por el solo hecho de intentar llegar a una solución. Hay quienes dicen que los debates argumentativos no solamente sirven para la victoria, ¿no? ¿Acuerdan que vimos que Schopenhauer decía que el debate solamente demuestra la vanidad del ser humano, ¿no? La maldad, la soberbia, el hecho de ganar por ganar. Hay otros autores que dicen que no, este tipo de debates hacen al progreso de una sociedad. Avanzamos. ¿Mm? Pero bueno, quiero que se den cuenta cómo estos temas controvertidos se pueden secuenciar para llevar a un debate de argumentación. Y cómo naturalmente uno va exponiendo razones. Luego, con estas técnicas, que nos van a servir mucho para diferenciar y armar de manera escrita u oral, para hacer una presentación, todas estas premisas y razones que hacen a la justificación. Bueno, esta clase la quiero dividir primero, hacer un repaso de la clase 6, para luego ir a la clase 7. Alma, sí. Profe, yo estaba viendo en el campus que hay una actividad 3 que la acabo de ver en la solapa que dice lectura del texto de Manuel Atienza, que es la argumentación, y hay como 17 preguntas, pero yo recién ahora la vi. Solamente había visto la actividad 1, actividad 2 y el cuestionario final. Está bien, ahí vamos a eso. Ah, ok, gracias. Todos, ahí está. Ahora un segundo, ahí está. Bueno, la clase 6 era una introducción a la argumentación. Se dio ese texto de Atienza y las preguntas que veían ahí eran una especie de guía de lectura. Si bien no tendremos el tiempo para analizar cada respuesta, pero si uno va leyendo las preguntas y el texto, va a ver que es una simple guía de lectura. Las respuestas están todas ahí. Ese capítulo de Atienza hace una introducción dogmático a lo que es la argumentación en sí mismo, ¿no? Con sus teorías, también una visión del derecho, si es argumentativo o no. O sea, ¿el derecho qué es? Bueno, ahí da algunas teorías. La cuestión del marxismo, etc. Luego expone teorías de lo que es la argumentación, como la teoría formal, la teoría material y la teoría pragmática. La formal se refiere exactamente a esa fórmula de silogismo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos la semana pasada? Vimos un silogismo, ¿no? Era todos los hombres son mortales, premisa 1. Premisa 2, todos los griegos son hombres. Conclusión, todos los griegos son mortales, ¿no? Eso es un silogismo formal. Pero ¿qué pasa? Ese silogismo formal, si se cambian las premisas, podríamos llegar a conclusiones totalmente erróneas. Pensemos un ejemplo, ¿no? Porque si hacemos una cuenta matemática en cuestiones sociales, podemos ir a cuestiones que van en contra de la misma ética, de los valores humanos. Pensemos este ejemplo. Los hombres y mujeres, naturalmente, somos diferentes, ¿no? Es una verdad, es una premisa. Si alguien dice que somos físicamente iguales, bueno, será un tema controvertido que se da lugar a un debate formal. También podemos pensar que será totalmente irrazonable, pero bueno, si demuestra con sus argumentos que los hombres y mujeres somos iguales, bienvenido sea. Porque aplicó una serie de razonamientos, etc. No, premisa 1. Los hombres y mujeres no somos iguales, somos diferentes. Por ende, si somos diferentes, la ley respecto de la igualdad no debería aplicarse de manera igual a los hombres y mujeres, ¿no? En un silogismo formal encaja, porque los hombres y mujeres no son iguales, por ende la ley se debería aplicar de manera diferenciada. ¿Me siguen? Y eso sería totalmente discriminatorio, como ha pasado siglos anteriores.
Ahí vemos como un ejemplo simple, ¿no? Utilizando premisas que parecen ciertas, nos llevarían a conclusiones totalmente erróneas. Si bien, bueno, hay alguna normativa que establece una protección más favorable hacia la mujer, que eso está bien, no quiere decir que la igualdad, o sea, que respecto del concepto de igualdad de ley sea diferenciado, ¿no? Todos somos iguales frente a la ley. ¿Me siguen? En una cuestión formal podemos llegar a cualquier parte. Entonces, bueno, atención a eso. La cuestión, la teoría material de la argumentación, bueno, está referido también al contenido, al contexto. Da un ejemplo a Tienza. Y la última es la teoría pragmática. No todo referido al pragmatismo, ¿no? A la práctica. Que ahí claramente se denota según la Tienza, ¿no? La retórica y la dialéctica. Acá siempre estamos hablando de la argumentación de lo que es en sí mismo, no si tiene un fin bueno o malo. Muy importante ver eso, ¿no? Se supone que implícitamente si el tema se habla es porque es para un fin bueno. Entonces, habla de la retórica, es cuando está el orador frente a un público exponiendo una idea por varios motivos, para justificar, refutar, convencer, conmover, también explicar, o pueden ser una conjunción de todos esos motivos. O la dialéctica que viene de a dos, de diálogo, cuando esencialmente se produce el debate entre la postura A versus postura B. Entonces sería la aplicación pragmática de argumentación. Y por el último cierra, si me recuerdo respecto de falacias, hace una breve mención de qué son. Lo que quede, o sea, es un texto introductorio, luego se puede amplificar en todo el libro, pero también en esta clase 7, que ya la puse disponible, van a encontrar ahora dos libros, de Weston y Van Emeren, de los holandeses. Libros muy lindos, recomendables como lectura adicional. Cuando tengan tiempo, de corazón se los recomiendo. No sé qué otro objetivo usar. Se los recomiendo como lectura. La verdad, a mí me ha servido en la profesión y también para estudiar otras cuestiones. Bueno, siguiendo en la clase 6, también, bueno, en la actividad no era muy compleja respecto de leer la argumentación, lo que había en el campus, pero sí había que ver un video. ¿Lo vieron? El video de... Sí, profe. Bueno, Sí, como hice profe, mención, bien, como hice mención, es un tema delicado. O sea, es un tema controvertido, pero también, hay que decirlo, es un tema delicado. Están en juego emociones, sentimientos, historias, etc. Entonces, solamente ese video se pone en el campus a los fines de analizar esto, el punto de vista y la argumentación, a ver qué fundamentos, qué argumentos, qué razonamientos utiliza para luego llegar a una conclusión. Y si ven en el final, bueno, hay unas preguntas que hace una señora. En momentos se torna confuso, ¿no? Si realmente el biólogo expuso si quería recomendar o daba el derecho de que los médicos deben dar el derecho de abortar o no. Entonces, como de un mismo tema se pueden ir desprendiendo otras cuestiones. Eso, acuérdense, lo Como, importante es como la eutanasia, que lo dijo una periodista. sí. Esto va a ser un tema a lo que voy, ¿no? Esto de especificar el punto de vista y luego especificar los argumentos. Porque cuando ustedes hagan el ensayo se van a encontrar que, listo, el tema es viable, muy bien. Y cuando uno empieza a escribir y a tomar posición, se va a encontrar con muchas otras cuestiones. Recuérdense siempre esto, tienen que tratar de especificar, de ir a lo puntual. Entonces, simplemente en ese video
que ya hice una devolución general de los argumentos que expone. Primero es una cuestión, él habla de una cuestión biológica, ¿no? Científica. Hay conceptos que uno, siendo estudiante de Derecho o abogado, salvo que lea o tenga contacto con médicos, son cuestiones muy precisas. Ahí tenemos que hacer mención más al valor de las palabras. Como en el derecho, también en la medicina, el valor de las palabras es fundamental. Segundo punto, vieron cómo fue organizando. Más allá de que estemos a favor o en contra, ¿no? Olvidémonos de eso. Cómo fue organizando e intentando justificar su punto de vista, su postura. Pero antes, miren, al principio, para dar validez a su discurso, él se hizo una automención de quién era él. No era un simple apellido. ¿Vieron? Habló y gran parte del video fue de él, de lo que era, lo que hizo, y luego Sí. su exposición. Ahora Zoom se corta en un minuto, ya volvemos a entrar. Esa primera parte es una forma de justificar que quien habla tiene autoridad. En cierta forma, podría ser una falacia en un extremo, porque en la argumentación lo que importa es el argumento, realmente, y el fundamento y la prueba, no quien lo dice. Si vamos a la esencia de la idea. Pero bueno, está ahí. Les decía entonces, es una tarea compleja de luego determinar los argumentos. Uno va escuchando y hay que tomar nota y diferenciar el argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4, para que luego llegue a la conclusión. Si bien el punto de vista se infiere, no es que le dijo claramente yo estoy a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, no lo dijo claramente, sino que se infiere en base a Profe, sus ¿no puede argumentos. repetir lo último que se cortó y me perdí desde que lo importante era el argumento, que se da autoridad explicando quién era Ah, y ahí se me cortó? sí, estábamos hablando que en el video, en esa exposición, él, la primera parte, manifiesta quién es él, ¿no? Para dar autoridad o mayor fuerza a sus argumentos, escritos, ¿no? Fueron escritos, él hizo mención, escritos. Generalmente, si uno quiere convencer, en esencia, no hay que leer. Uno va, el buen orador va explicando la idea. Si bien uno puede tener algunas notas, pero uno no lo va leyendo. Un detalle. Bueno, al principio él habla de quién es él, ¿no? Pero en sí mismo la argumentación, lo que importa es el razonamiento. Obviamente si después lo podemos probar, mejor. No en sí mismo quién lo expone. Igualmente podría verse como una estrategia, en cierto caso, que puede funcionar, porque o sea, él habla en calidad de biólogo, no de su apellido, sino de lo que él estudió. Una cita de autoridad se llama. Generalmente las citas de autoridad se utilizan como estrategia argumentativa porque son válidas, no están sujetos a controversia. Sin embargo, también en un extremo podría ser una falacia, porque si se toma en sí mismo quién es la persona y no lo que dice, ¿no? Ese argumento sería inválido, porque se está enfocando en la persona que podrá tener muchísimos títulos, pero si el argumento, o sea, se cambia de foco, en vez de ir al argumento, se va hacia la persona. Y para simular que ese argumento es válido. Ejemplo, si la persona tiene semejante cantidad de títulos, por ende todo lo que diga sería válido. Lo cual es un error. ¿Sí? ¿Se ven la diferencia ahí? Bueno, ahí ya entramos en el campo de las falacias. Ahí, falacias. Me queda corto.
Eso se usa Bueno, en publicidad, por ejemplo. Cuando la publicidad del dentrífico la da un profesional, un odontólogo, está dando autoridad a lo que está al mensaje, digamos. buena acotación, sí. Luego en la clase 7 iba a dar un ejemplo que está en el libro de Van Emeren, libro, la verdad que a mi gusto es precioso, em, y habla de un ejemplo cuando están las premisas, o sea, las verdades, pero no está claro cuál es el punto de vista. Y deja el ejemplo de una propaganda, ¿no? Que la hace Madonna, una propaganda vieja seguro, donde habla de utilizar tal producto. Dice, utilizo este producto y es muy bueno, etcétera. Claro, ahí hay dos premisas, hay dos verdades. Pero implícitamente significa, ella no dice que compren este producto, sino que dice, yo lo uso. Implícitamente, la idea que está detrás de eso es que si Madonna lo usa, por ende es bueno, ¿no? Tiene un reconocimiento. Si Madonna lo usa, forma parte de una categoría social, el jet set, habla el texto, por ende es aceptable, etcétera, etcétera. Todas esas puntos de vista implícitos, ¿no? Que sirven esto para persuadir, convencer. Bueno, entonces volviendo al video, luego sí, empieza a hablar de los argumentos. Si bien los da de manera ordenada, se podría mejorar un poco la diferenciación. Por momentos se confundía, si uno lo va siguiendo de manera exacta, había momentos que parecía contradictorio, ¿no? Porque habría que definir también qué estaba en juego. O sea, qué se estaba discutiendo en el video. Cuando comienza la vida. Decíamos ahora, bueno, a ver, la vida, ¿qué más? De que la unión del espermatozoide con el óvulo era fundamental para poder conciliar el cigoto, pero faltaba algo más para que sea ser humano. Bueno, ahí ya van dos cosas. Otra cuestión es si está, o sea, lo esencial que hay en el Senado, se estaba discutiendo la aprobación o no de la ley de interrupción voluntaria o de no interrupción voluntaria. Entonces, y seguramente si pensamos debe haber más cuestiones. Pero ¿qué pasa? Ese debate argumentativo debe ser sobre un solo punto, no sobre tres, porque si discutimos la vida, debería ser un debate solamente determinado. A ver, qué es la vida? ¿O cuándo empieza o cuándo termina? Entonces, si uno va en esencia, en profundidad a cada argumento, podría transformarse en otro debate. Porque en un momento él hablaba del feto o del embrión, pero no quedó claro, o sea, si uno está pensando en objeciones, porque acá la función es esto, estamos viendo argumentos para luego pensar objeciones, o ver si son válidos, si el argumento es justo, o sea, es total, no tiene fallas lógicas, si es verdad, o si tenemos dudas y encontrar objeciones, más allá de que estemos en contra, no. Pero hubo un momento que él hablaba, o sea, que no, o por ahí no quedó claro, el embrión, ¿no? El embrión, ¿cuándo es embrión y después cuándo es feto? Porque en el momento reconoce al bebé. Uno ve el discurso, uno reconoce al bebé, que existe el bebé y el vínculo con la mamá. Y después habla de que solamente es un embrión, una simple unión de células. Entonces, pero para profundizar hay que analizar cada argumento. Y ahí está la belleza de este trabajo de argumentación y refutación. Ir idea por idea, para aceptarla, validarla u objetarla. Entonces, Profe, sí, yo quería agregar que hay una parte que el biólogo nos dice que se produce, o sea, que el sistema inmunológico, perdón, de la madre no ataca en ningún momento al embrión y después feto y después bebé,
porque a pesar de que tiene tanto la mitad de las células paternas y la mitad de las células maternas, se produce como entre el sistema inmunológico una tolerancia inmunológica. Él habla de eso, y que ese embrión, feto, se va transformando siempre que esté bien dentro de la placenta, se va transformando como si fuera un órgano más de la madre. Entonces, él infiere después de esto que cuando el bebé, ya en el momento del parto, sale, se corta el cordón, recién ahí, para la biología, es una persona humana. Bueno, Claro, no sé Porque si dice me que es un ser dependiente, dice que es un ser dependiente de la madre. ahí tenemos Claro, otra cuestión exacto. para debatir. Dijimos en principio que eran tres, pero mira, estaba esta que me estaba olvidando. Si ese feto o ese embrión o ese bebé era un ser independiente desde la concepción o no. Pero específicamente respecto de la cuestión genética. Porque al tener genes, 50% de la madre y 50% del padre, que sería algo externo, ¿cómo el cuerpo no lo rechaza? Pero él dijo, es una cuestión tan compleja a nivel biológico que difícil de explicar, que el cuerpo mismo no lo rechaza. Pero más allá de esto, lo que vemos, ¿cómo de una misma explicación podemos encontrar diferentes puntos a debatir de manera más específica? Profe, ¿qué tal? Sí, Buenas tardes. Pero también él dijo en una parte que justamente ellos lo consideraban persona, por así decirlo, como con existencia, desde que se cortaba ese cordón para la biología. Pero si bien es para la biología, ellos son personas y a todas las personas dentro de un Estado rige una constitución. Entonces, por más biólogo que seas, también, digamos, estaría esta otra parte. Ellos lo consideran solo del lado biológico, pero hay una ley claro. también. Sí, también, otro tema, ya vamos 5 temas diferentes, ¿no? También es medio contradictorio, ¿no? Porque empieza diciendo en el video diciendo que la biología no define la vida humana y al final, cuando ya nace el bebé, termina diciendo que la biología sí lo considera vida humana porque ya es un ser independiente de la madre. Claro, sí, sí. Más allá de todas las posturas que son muy valeras, ¿cómo podemos ir diferenciando los razonamientos? A eso voy. Ustedes tengan ese ojo agudo, clínico, preciso de encontrar el argumento para ver si pueden hacerle alguna objeción. Hoy utilizamos este video, esta idea de la idea de aborto sí o aborto no, lo que sea, pero mañana el tema puede cambiar. Puede ser una cuestión de derechos sociales, medio ambiente, qué sé, bueno, un juicio mismo en sí. Y si ustedes pueden, si hay estas relaciones de causalidad, ¿no? Si los argumentos son concordantes, o si en sí mismo hay contradicciones. Porque ustedes ya acá encontraron contradicciones y yo ya veo cómo rechinan esos cuchillos, hacen clean, 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 y están esperando el momento, pero bueno, ese momento esperen, ¿sí? Porque una vez que se da el zarpazo, el cuchillito, no hay vuelta atrás. Entonces, primero hay que organizar todos los argumentos para ver si encontramos todas esos huecos, ¿no? Te Esas hago una fallas. pregunta. Igual hay algo, nosotros podemos ir en cuanto a la estructura que presenta del discurso, porque en realidad a mí me parece que ir contra el argumento de cada premisa que plantea, tenés que tener un conocimiento de la biología, o sea, como que cada palabra que utiliza desde su ciencia natural, tiene un significado. Y si uno no es capaz o no conoce, no tiene es como que tenemos una herramienta. Yo puedo ir contra la estructura, ¿sí? Por ejemplo, recién Mirna dijo hace un momento, las células son 50% del padre y 50% de la madre. Eso, perdón, Mirna, no es correcto. Lo que es el 50% es la carga genética. La célula es otra estructura.
Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno va contra el argumento, porque como viene de la mano de un área técnica muy específica, cada palabra tiene un concepto detrás. Perfecto. Sí, acá estamos viendo cuestiones, vamos a decir, abstractas, ¿no? Para que veamos y practiquemos este juego de argumentación-refutación. Obviamente, si nos embarcamos en un debate de este tipo, por ejemplo, nos invitan a debatir, ¿no? En el Senado, donde sea, y tenemos que dar nuestra postura. Entonces, como están relacionadas a cuestiones técnicas, biología, científica, etcétera, hay que ir preparados. Y nosotros, como abogados o profesores de derecho, no tenemos ese conocimiento. Y ahí sí, nos valemos de la prueba. De la prueba. Profe, de los yo informes que quería tengamos. agregar algo. Disculpe que lo interrumpa en base a lo que dijo mi compañera Laura, que yo explicar que la célula en el núcleo tiene 23 pares de cromosomas y además del XY, de acuerdo a sea niña posteriormente o varón, me parece que iba a ser, lo sé, pero a veces me atengo a lo más, digamos, primario, como para que se entienda que tanto los genes del padre como los de la madre entran en una especie de tolerancia los dos, ¿no? Cuando se implantan, y bien se implanta el embrión, entran en una especie de tolerancia inmunológica. Y otra cosa que para el Código Civil, que yo lo quería agregar, profe, y yo me olvidé, disculpe, para el Código Civil, la concepción, o sea, perdón, la persona humana es a partir del momento que se produce la anidación, es decir, concepción, anidación dentro de ese útero, ¿no? De ese endometrio. Entonces, esto quiero aclararlo porque a veces uno no dice cosas que de pronto sabe y para no, digamos, para no confundir, no sé, qué sé yo, Está bien, pero se lo quería perfecto. Sí, aclarar a sí. Laura Todas porque yo las. sé la parte esa. Gracias, Bárbaro. profe. Doy gracias a todos que están participando, que aportan conocimiento y todos los demás aprendemos, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Cuando lean Weston, ¿sí? Da una serie de pautas para hacer los ensayos. O sea, si bien todos saben cómo hacer un ensayo, siempre es bueno encontrar alguna cuestión nueva que podamos incorporar. Y hay un punto, ¿no? Esto, la precisión en las palabras. Para que una misma palabra no sea utilizada en diferentes interpretaciones. O sea, y ahí damos lugar a una ambigüedad, a una zona gris. Entonces, si hay una palabra que puede llegar a dar confusión y evitar que la contraparte de enfrente nos refute, objete o ataque por ese camino, deberíamos adelantarnos a eso y definirlo. Porque también la argumentación, estos debates, si bien el tema es controvertido, o sea, hay diferencias de punto de vista, se tiene que dar sobre algunas cuestiones que están percibidas como verdad entre las partes. Si no, el debate, si uno habla de A y otro habla de J, no avanza. Tiene que haber acuerdos sobre puntos básicos. Bueno, muy bien. Entonces, a lo que voy es esto, ¿no? Si cuando uno está exponiendo una idea, ese punto de vista tiene que estar de manera clara o de manera implícita. En nuestra materia se va a pedir que ese punto de vista sea explícito. Y pasaba con los hechos. Ustedes tienen que estar del lado del actor o del demandado. Hubo casos que, bueno, implícitamente se veía que estaban a favor del actor, pero si no, tiene que quedar claro. Entonces, ¿qué más podemos decir del video? Bueno, esto, también lo que dijo la compañera de tener en cuenta por lo menos la estructura y luego será trabajo de investigación. Ahí vemos también la complejidad. Para ir a un debate de estas cuestiones hay que ir preparado, porque son ajenas, o sea, si bien son cuestiones jurídicas,
el tema en sí mismo es una cuestión científica de otra ciencia. Entonces, un debate también nos lleva a prepararnos a ese proceso de investigación. Cuando ustedes hagan el ensayo, más allá de su postura que tengan o no, antes van a hacer un trabajo de investigación, de recolección de información, ¿no? De empaparse, de empezar a ver el tema, a manejarlo. Eso lleva tiempo, no se hace de un día para otro. Segundo punto será, bueno, cómo uno va organizando esa idea. La pregunta que se hace Weston: ¿qué queremos demostrar? Antes de pensar. Yo creo que a veces también sirve para todo, ¿no? En la misma facultad, ¿para qué quiero ser abogado, no? Uno va evolucionando con esa idea. Pero si uno quiere lograr ese convencimiento, uno no transmite lo que no tiene. Es muy difícil tratar de defender algo que uno no comparte esas ideas. Por eso, en la argumentación, cada parte debe estar dispuesta a escuchar los argumentos del otro. Estar dispuestos a ese avance hacia la verdad. Porque si no, es extremadamente difícil, o el debate argumentativo se trunca. Si ninguna de las partes cede, a lo sumo queda una exposición de ideas que tal vez en el futuro puede cambiar, pero en ese momento no hay voluntad de llegar a una verdad. Otro punto, fue muy característico, pero parece que en el video el biólogo, profesor titular, se puso nervioso a la hora de responder la pregunta de la señora. ¿No? Como daba la sensación que estaba, en vez de responder, estaba increpando a la señora que preguntaba. Se Schopenhauer, estaba defendiendo, profe, se estaba defendiendo de un ataque, de lo que le decían, porque claro, él captó enseguida el punto que iba la señora rubia, creo que una señora rubia. sí. Sí, Pero en sí. la defensa debe ser con razonamientos y argumentos. No el hecho de defenderse que se transforme en un ataque personal. Porque siempre debe estar en el marco de Estaba buscando, respeto, siempre debe estar en el marco de respeto y la formulación de refutaciones que en sí mismos son argumentos, no en un ataque personal. Cuando se transforma en un ataque personal a la persona, es una falacia. Cuando el argumento se lleva, entonces, pero parecía que se puso nervioso, muy incómodo con la pregunta, ¿no? Hasta tuvieron que intervenir. Entonces, Schopenhauer habla de que cuando en un debate una de las personas se torna incómodo o demuestra sentimientos negativos, es una presunción que la podemos utilizar a nuestro favor, porque no tiene en sí mismo argumentos sólidos para exponer. Pero es una cuestión que pasa tan rápido, ¿cuánto dura eso? Dura 10 segundos. Por eso esto lleva mucha práctica. Y si uno va a preguntar, uno va a hacer una objeción, tiene que estar preparado también a ese ataque. Y su única aval sería la prueba que tenga o el conocimiento que tenga. Pero Schopenhauer habla de esto, ¿no? De cuando el diálogo, ¿no? Esa dialéctica se transforma, hay cuestiones que ya escapan a los razonamientos, cuestiones sentimentales, ataques, ¿no? A personal, etc. Hay una presunción de que esa persona obviamente no quiere hacer el ridículo frente a las cámaras ni frente a todo el público, sino que va a intentar defenderse como sea. O sea, va a intentar cambiar la pregunta, desestabilizar al oponente,
confundirlo, para obviar su argumento, hacer pasar que esa es su respuesta, ¿no? Y la de esto, ¿no? Esa presunción que no, la podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? Ahí estamos viendo cómo con sus mismas armas podemos atacar. Interesante, ¿no? Profe, perdone que lo Sí. interrumpa de nuevo, pero en la parte con el diálogo con esta señora que estaba allí, que le preguntaba, le cuestionaba estos puntos, él se pone, como dice usted, muy nervioso, muy serio, y él le dice, porque ella le plantea así, que como que él recomienda el aborto. Y él dice, no, yo no recomiendo el aborto. Él le dice a esta señora, le contesta, jamás recomendaría abortar. Pero bueno, pero también hay una especie de contradicción porque toda la exposición previa, profe, de él, con el punto final de que las mujeres tenemos que tener la opción de abortar, que eso es lo que él, el alegato de él, digamos, lo que él no terminó diciendo, ¿no? En su charla. Bueno, esto es que dijo eso, precisamente. Hoy como yo detecté un par de, no muchas, pero un par de contradicciones detecté. Sí, Eso, es interesante profe. que podemos dar siempre una nueva revisión a esos argumentos, ¿no? Este trabajo de objeciones, refutaciones, validaciones, pero que claramente, o sea, los puntos de vista, ¿no? Dentro del mismo tema, vimos que hay como 4 o 5 puntos de vista sobre diferentes temas, la vida, si es un ser independiente o no, la misma ley a favor o en contra, si recomienda o no el aborto, ¿no? Cada punto se podría hacer un nuevo debate para que quede claridad. Pero se confunde por momentos, como son tantos los temas, y ahí puede haber que existan contradicciones. Claro, siempre estamos hablando de este tema, más allá de que estemos a favor o en contra, o tal vez la posición intermedia, sino a los fines de práctica, nada más. ¿Sí? Que nadie se ofenda, que nadie sienta que esto estamos a favor o en contra, ¿no? Es como que tomamos este ejercicio en un laboratorio, ¿no? Obviamente es un tema muy delicado, ¿no? Podría haber sido, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando fue la lucha entre veganos y carnívoros que entraron en el campo Fueron muy buenos los de debates Palermo? de los gatos. Bueno, ese es un debate, ¿no? Bueno, a favor de la carne, a favor de la papa. Entonces, ¿sí? Ahí es otro debate. Si bien está en juego la vida, pero acá está en juego, hablando en sí mismo, es la vida humana. Yo creo que esto lo sirva como práctica, ¿no? Dijimos esto, siempre de ser específicos, de tener argumentos sólidos, secuenciados, y todo esto nos lleva a la clase 7. Si bien dijimos, ¿no? Que la argumentación es esta actividad que hace el ser humano para intentar dar luz o verdad sobre un punto controvertido, con el solo hecho de validarlo, refutarlo, o también puede ser para explicar, ¿no? Con un aporte de conocimiento. Y este debate argumentativo, o sea, cuando uno quiere demostrar algo, utiliza todas las herramientas posibles. Hasta puede ser agresiones, pero eso ya sería algo ilícito, ¿no? Cuando falla un debate, cuando falla la palabra, ¿no? Imagínense entre países, ¿no? Diferentes posturas sobre un mismo punto, bueno, lo natural es, o sea, no es que estamos bien, pero es la guerra, ¿no? La violencia física, como forma de solucionar conflictos. Entonces, una forma civilizada de solucionar conflictos y hacer un progreso son estos debates argumentativos que están basados en razones, razonamientos, no en sentimientos. Si bien a veces no es exactamente algo puro, ¿no? Aunque un debate argumentativo sea solamente razonamientos, puede entremezclarse cuestiones sentimentales. Pero si en sí mismo la exposición tiene que ver con cuestiones sentimentales, estaríamos dentro del campo de la persuasión. ¿Se acuerdan que lo vieron? La diferencia entre convencimiento
y persuasión. Uno llega al convencimiento por razonamientos. Ese proceso de aceptación a veces puede llevar tiempo. Imagínense que, supongamos que se hizo un debate con el biólogo, y de la contraparte había un expositor que escuchó claramente cada punto, expuso sus razones, y al final el biólogo aceptó la postura del contrincante a través de razonamiento. Podría pasar eso, ¿no? A través de razonamiento. Pero eso ya es aleatorio, ya no podemos establecer claramente si eso realmente va a suceder o no. Por eso es lo que nos pasa, les va a pasar a todos ustedes, en la profesión. En un juicio ustedes llevan una posición, un punto de vista basado en razonamientos que están unidos por la prueba, para que el tercero los acepte. Pero puede pasar que no los acepte por muchísimas circunstancias. A diferencia de la persuasión, ¿no? Que el orador, o quien explica, intenta conmoverlos, llegar al corazón, y utilizará todas las técnicas posibles. Amabilidad, carisma, elocuencia, vestimenta, música, sonidos, pausas, tiempos, etcétera, ¿no? Uno intentar comprarlos con la forma y tal vez no con el contenido. O ambas cosas puede ser. Pero todo eso se practica, ¿no? Como se practicaba en la antigua Roma, ¿no? En las escuelas de oratoria. Más allá de eso, dijimos la semana pasada, el gran poder que tienen las palabras y la forma de utilización de las palabras. ¿No? Esto de ser preciso, ¿no? Lo que uno puede llegar a concretar o no. Y dentro del derecho vemos que cobra relevante importancia. No solamente en un juicio, sino en la misma creación de leyes, en la misma doctrina. ¿Mm? Profe, disculpe, Sí. me pasó algo hace un rato con el ejemplo que había dado Laura al principio y después no quise interrumpir, pero justo recién lo acaba de remarcar usted, que usted decía, hay que estar a favor o en contra, ¿no? Que esa postura quede bien marcada. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que dio ella, respecto de la tecnología, como que tengo como sentimientos encontrados, por así decirlos, entonces no sé qué se hace en esa situación. Estoy a favor, obviamente, como dice ella, del avance tecnológico, porque no se puede ir en contra, porque es algo que nos lleva y es así como que estamos arriba de ese tren y bueno, y va y hay que ir. Pero ¿qué me pasa también? Que hay gente que no tiene las posibilidades, más allá de los conocimientos, directamente no tiene las posibilidades de acceder. Entonces es como que por un lado siento que, perfecto, me encanta y estoy a favor, pero por el otro tengo este sentimiento de decir, bueno, sí, pero no es igualdad para todos. Y ahí es como Bien, que... gracias por el aporte. No, claramente ahí vemos que el mismo tema, cómo se puede ir subdividiendo en otros temas. Y ahí genera confusión, porque en principio era un tema, pero ahora lo podemos dividir en otra cuestión si realmente la sociedad o los estudiantes tienen acceso a la tecnología o no. Y ahí sería otro debate. Pero siempre estos debates argumentativos, la base, o sea, el punto de inicio es un hecho, es una cuestión controvertida, específica. Porque si es amplia, a la hora de debatir, va a aparecer esto, van a aparecer muchas aristas. Y la discusión esta dialéctica se va a trabar en el punto 1, cuando se quiere llegar al punto 5. Porque el punto 1 en sí mismo es un punto específico o separado para debatir. Como dijimos recién, esto de especificar el tema controvertido. Entonces, y el tema controvertido a veces no es claro. Esa es otra discusión, ¿no? Ese punto Profe, de vista, sí. ¿sabe qué me pasa a mí? Que para mí, como escucho lo que dice la compañera, y es así, nosotros tenemos un ejercicio del debate distinto al que se hace, o por lo menos al que se enseña que se hace en el derecho. Nosotros en la sociedad, de un tema discutimos todos, ¿no? Y viene, o sea, cada tema desprende otros temas.
Entonces las discusiones que uno observa en los medios o que uno en la vida, la rutina diaria nuestra, de un tema, empezamos discutiendo una cosa y terminamos discutiendo algo que, nada, termina a veces re lejos de lo que empezamos discutiendo. Que a veces eso pasa, por ejemplo, y se usa como estrategia en los discursos políticos o los debates políticos. Uno plantea algo, no lo puede responder con un argumento razonable, entonces lo que hace es desvirtuar hacia otro lado. Ahora lo que yo pensaba con respecto a esto del convencimiento, que uno tiene que apuntar a convencer con el uso de la razón, argumentando y demás, a eso aspiramos cuando, por ejemplo, relatamos los hechos. Cuando nosotros hacemos un relato de hechos, lo que estamos definiendo es lo que vamos a discutir. Bien, Que a sí, diferencia de lo que hacemos socialmente, nosotros no enmarcamos, es como que siempre es un tema amplio que deriva en otros. Cuando hacemos bien, hechos, sí, creo que se entendió. sí se entendí. No, está bueno, yo valoro mucho sus ideas porque la verdad enriquecen la clase. Y hay conocimiento, y eso significa que hay inteligencia. Y si hay inteligencia hay que exigir. Entonces, sí, claramente una cosa es la discusión social, ¿no? Este ánimo del mismo ser humano de intentar discutir y ganar, ¿no? A veces puede ser algunos que tengan un fin noble, el hecho, bueno, de avanzar, y otros tienen solamente de insultar, ¿no? De la violencia. Se confunde. Y pasa esto, es una falacia cambiar, es una falacia cambiar el objeto de la discusión. Se empezó discutiendo por A y se terminó discutiendo número 25, nada que ver, ni siquiera era la letra. Entonces, ¿y qué pasa? Cuando el que cambia el objeto de la discusión es porque, como dijimos, hay una presunción de que no tiene argumentos sólidos. Está demostrando una inseguridad. O por falta de conocimiento, lo que sea. O por el hecho de no perder. Entonces cambia y tal vez da en su cambio, ¿m? En su cambio puede ser que se transforme en otro argumento. Y ahí se confunde el argumento con las falacias. Pero siempre es importante ser preciso en qué vamos a discutir, porque dentro del mismo tema hay que elegir después qué vamos a discutir. Y no se puede seguir al siguiente tema mientras ese punto no está solucionado. Y ahí es lo que traba la discusión. ¿Qué pasa? Un debate argumentativo es algo muy delicado. Se puede caer enseguida. Tranquilamente, si la otra parte no quiere discutir, no podemos obligarlo a discutir. Y obviamente en las discusiones en los medios de comunicación o hasta en las mismas redes sociales, uno ve mucha agresividad, mucho insulto, no, todas falacias. ¿Sí? Ataque a la persona, bueno, falta de respeto, cambiar la discusión. Ahora, ¿vieron ese filósofo? No, el apellido es muy difícil, es Strack, no sé qué. Bueno, ese apellido que es muy conocido, ¿no? El pelo largo. Él hablaba de que es muy, o sea, es el que asevera, el que expone una verdad en cualquier tema, se mete en un lío. Es mejor no aseverar algo que uno no lo puede probar, porque si uno asevera en una discusión, esto es así, se metió en un lío, porque después el contrincante va a querer escarbar, bueno, a ver por qué razones. Y él habla el ejemplo este, ¿no? En esta violencia de los debates en las redes sociales, el ejemplo de Dios, ¿no? Tomemos el ejemplo de Dios como algo ilustrativo para este ejercicio. Dice, un comentario, Dios no existe. O sea, y él decía que exponer eso es un problema, porque tiene que tener verdades, todas, todas, no algunas, todas, para para llegar a esa conclusión. Dios no existe. Porque si no tiene todas las verdades, si sus premisas son débiles, por ende hay duda. Entonces ya no es una verdad que Dios no existe, sino que Dios puede no existir. Por ende, si puede no existir, puede ser también que exista. ¿Vieron? Entonces, el que da una verdad y luego no la puede probar, se metió en un problema.
Nosotros ahí tenemos que Bueno, luego escarbar es lo realmente que usted todos decía sus de las argumentos. demandas, que en las demandas tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos porque es por ahí por donde puede encontrar el demandado, por así decir, la grieta para entrar. No vayan a poner Dios no existe, ¿no? Porque, ¿sí? Entonces, no, imagino, ¿no? Si alguien dice, claro, cuando uno está exponiendo una idea, ahí volvemos a lo que dijo la compañera Laura, si ven los hechos en la demanda, es la cuestión material, ¿no? Es lo que realmente pasó, o lo que creemos que realmente pasó. Ya vamos definiendo el camino, ¿no? Siendo específicos. Ya en el mismo día y la hora, el lugar, entre quién y quién. Ya vamos delimitando las partes. También fue cuando en el reclamo vecinal hubo algunos casos que pusieron que era la víctima y los vecinos contra X persona. Cuando ustedes dijeron la víctima y los vecinos, hay que determinar quiénes son los vecinos, porque si no el tema se hace, estamos dando lugar a una ambigüedad. En los mismos hechos ya vamos delimitando el tema para que luego la contraparte con sus hechos también vaya delimitando. Y luego se llama lo que se dice la traba de la litis. La traba de la litis, listo. Hay consentimiento de que está este hecho controvertido, el accidente. ¿Quién tuvo la culpa? ¿El Camino Ibeco o la señora, ¿cómo era? Jorge? ¿Mm? Se centra la discusión sobre ese punto. ¿Escucho? Perdón, a ver. Profe, Sí. yo le decía que justo el ejemplo ese de la demanda lo había dado yo, pero también sucede antes a veces, incluso no sé, en los temas laborales, por ejemplo, con un telegrama, donde el empleador, digo, da sus opiniones y exhibe lo que le está sucediendo y demás, y después cuando contesta el demandado o al revés, hace lo mismo, niega punto por punto. Y puede ser ahí también donde pueda encontrar como la grieta, por así decirlo, para... Bien, perfecto. En el foro laboral, en la normativa laboral, existe el despido con causa. Pero bueno, cuando ustedes vean laboral, van a ver que está el artículo que establece los requisitos para que se configure ese despido con causa justificada. Debe ser extremadamente preciso. No puede despedirlo porque la semana pasada llegó tarde. Ya ahí, es decir, la semana pasada es ambiguo y llegó tarde es ambiguo. No, tienen que especificar Claro. cada hecho, cada día, qué falta, etcétera. Y obviamente previo a un sumario interno, ¿no? No es que por una simple falta se justifica. Específicamente en el campo laboral, le impone una carga al empleador mayor, ¿no? A la hora de probar y ser específico, para que cualquier cosa no sea despido justificado. Y es ahí cuando se traba la discusión, ¿no? En los despidos. Se Claro, a exponen las eso me causas. refería. No, si claro, uno es como que llegó a un punto, pero si uno investiga más, encuentra más aristas. Y eso en esencia es la discusión en el derecho, en los juicios. Siempre estar en esos puntitos específicos. Y si les gusta eso, toda esta parte, les va a gustar toda la carrera, porque es así. El campo laboral, campo penal, civil. También se va definiendo la discusión cuando la víctima envía un telegrama o una carta de documento. Uno ya va direccionando lo que reclama, ¿no? Por eso esta cuestión de ser específico en el Sí, relato de incluso los hechos, pueden de lo que terminar. pasó y lo que se pide, ¿no? Hubo algunos casos que, en ejemplo de el reclamo de los vecinos, ¿no? En la petición se establecía, bueno, lo que el municipio decida, no, eso es amplio. Ustedes ahí tienen que pedir exactamente qué. Ese exactamente qué también es investigación. A ver, ¿qué opciones ofrece la normativa? Si bien por sentido común lo principal es el cese,
Luego habría que corroborarlo con la normativa. A ver qué opciones nos da el derecho. Nosotros siempre nos manejamos dentro del campo del derecho. No podemos pedir cosas extrajudiciales, que escapan al derecho, porque se van a tener por denegadas. Atención a eso. Nuestra arma, nuestra fuerza, no somos nosotros mismos. Es el derecho. Por eso somos profesionales del derecho. Y ese, bueno, eso es conocimiento, hay que estar ahí investigando el tema, ver las opciones, ver si no hay contradicciones, etc. Ver qué dice la doctrina, si hay posturas pacíficas o contrarias. También es esto, parece una tontera, estar atento a que el artículo o la norma esté actualizada. Atención a eso. O que sea la que corresponde, porque puede fallar también que... Claro, sí, sí. Cuando uno hace un estudio, cuando llega el caso, conviene estudiarlo en general, no solamente ese punto específico, para ver si no hay contradicciones, ¿no? Eso, a lo que va, bueno, volviendo al tema este, ¿no? De la argumentación, en sí mismo, en la narración de los hechos no hay argumentación. No, es una narración, es un relato. Obviamente lo hacemos con fines a la argumentación, no es que estamos jugando. Tenemos un ojito pensando, y cada hecho que ponemos tiene que estar en concordancia, ¿no? Esta relación de causalidad. Por eso Weston habla de que la argumentación es una secuencia ordenada de razonamiento, que forma un encadenamiento. Nuestra línea, nuestra cadena debe ser sólida. ¿Qué puede pasar? Que nuestra cadena no sea sólida en algunas partes, a no desesperar, bueno, habrá que profundizar ese argumento, habrá que justificarlo, adelantarse a posibles objeciones para reforzar los puntos débiles. No es que siempre en nuestro caso va a ser perfecto en todas sus partes. No tenemos que estar abiertos a todo. Por eso también, como consejo de práctica, es bueno estar de los dos lados. Del lado de la víctima y del lado del victimario, porque sabemos cada parte qué piensa. En el ejemplo del accidente del camión con la mujer, una de las cosas que decía en los hechos era que el chofer era conocedor de la zona, o sea, era habitué de la zona. Es una presentación de argumento. Claro, sí, pero después cómo lo prueba, ¿no? Eso genera una presunción, ¿no? Un indicio en sí mismo. No es que por eso sería el argumento fundamental. Obviamente convendría, bueno, si uno quiere ser de manera más específica y profesional, fundamentarlo. Pero es un indicio, es un indicio. Bueno, entonces, a lo que vamos, esto de argumentación no es un trabajo de improvisación. No es que empezar a tirar ideas y escribir, no. Es un trabajo organizado. El primer punto, no tenemos que pensar qué queremos demostrar. O sea, ¿qué queremos lograr con esto? Convencer, refutar, ¿no? Segundo punto, bueno, ya tomamos una postura. Primero investigamos el tema. Todo esto que estoy hablando está en los textos de Van Emeren y Weston. Ahora estoy hablando un poco de lo que dice Weston, ¿no? ¿Qué queremos mostrar? Bueno, tomar la postura y esto, ser claro, hablar de forma natural. Exponer las ideas sí, naturalmente, ¿no? O como dijo Aristóteles, si escribimos los hechos, narrarlos tal cual como sucedieron. Y cuando algo está escrito de manera natural, simple, ¿no? Si mismo uno ve la naturaleza, el mundo que nos rodea es simple. Si bien hay muchísima complejidad, pero lo que es simple es amable.
es amigable. Obviamente esa simpleza se consigue con esto, ese proceso previo de orden. Tener bien claro qué vamos a decir, nuestra postura, y hacer borradores de los argumentos. Bueno, a ver, tal vez puede ser numerarlos, darle un orden. En primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, que son esas premisas, estas verdades. Tercer Profe, punto. del primer Sí. libro, perdón, no, del primer libro solamente hay que leer el capítulo 3 y del segundo el capítulo 1, la introducción al capítulo 1, la introducción y el capítulo 1, perdón. Sí, claro. En la clase 7 ya está abierta, van a ver que hay 3 capítulos para leer. O sea, son 2 libros. De Vanemere son 2 capítulos y de Weston un solo capítulo. ¿Sí? Esto es para esta clase. Como consejo, se los digo de corazón, ¿sí? El que quiera leer en el futuro y profundizar estos temas solo, son libros muy recomendables, que le pueden sacar mucho provecho. Una lectura, 2 lecturas, siempre algo nuevo pueden extraer. ¿Por qué? Hablan de la argumentación no del derecho en sí mismo, sino de la argumentación en general, cómo se puede aplicar a diferentes situaciones, las estructuras. Ahora, bien, en el texto de Weston está orientado específicamente a la realización de un ensayo, no a un trabajo de investigación, sino a un ensayo donde uno, a través de una cuestión controvertida, expone su postura y ahora sí, los razonamientos, o sea, esas premisas, esas verdades. ¿Para qué? Para luego llegar a una conclusión con sus palabras. Como decía un amigo, con mis palabras de yo. ¿Sí? La conclusión, ¿no? Su conclusión que está fundamentada en sus razonamientos, en sus premisas. De esto hablaba Weston, ¿no? Otro requisito para hacer este esquema argumentativo es que utilicen premisas viables. O sea, si la premisa es sólida, por ende la conclusión será sólida. Si la premisa eh, carece de solidez, la conclusión puede ser agua. Y da un ejemplo, ¿no? Dice, nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Una premisa que en sí mismo es amplia. Por ende, los seres humanos no somos felices, ¿no? Da una premisa. Y esa premisa en sí mismo es parcialmente verdad. Porque en los millones de seres humanos no significa que todos somos infelices. Entonces, muy importante el material que se utiliza para fundamentar. Premisas sólidas, viables. Es como cocinar, ¿no? Si uno utiliza elementos o materiales de calidad, no vamos a decir la marca, después no esperemos milagros. Bueno, en este caso de argumentación, ¿qué pasa? A veces nosotros estamos limitados a, a la situación que nos llega, o al acceso a la información que tengamos, o hasta a veces al mismo tiempo. Porque si uno quiere hacer un trabajo de investigación serio, puede llevar muchos meses de preparación, de estudio, análisis. Entonces, bueno, intentar lo que se pueda hacer con el tiempo que tengamos y el acceso a la información también es una cuestión, ¿no? Por ejemplo, se da un tema de investigación de medio ambiente. Y el tema, si uno investiga, ¿no? Uno se va a encontrar en páginas de otros idiomas. Y el que sabe de otros idiomas, bárbaro, pero el que no, bueno, ya se limita. Entonces ahí habría una desventaja a la hora de hacer el ensayo, etcétera. Por eso, esta es la primera etapa de investigación.
de conocer el tema, de estar seguros uno mismo, para uno mismo primero convencerse. Uno mismo antes tiene que estar convencido de lo que va a hacer. Y si no estás convencido, bueno, hay que convencerse a la fuerza. Un examen, ¿no? Por ejemplo, un examen final, oral. Listo, bueno. Entre estar inseguro o seguro, bueno, todo, usemos todo para estar seguro. Cuarta sugerencia, habla de que sea ser concreto y conciso. ¿Mm? Eso también demuestra seguridad. Si uno es confuso a la hora de escribir, ¿no? ¿Se acuerdan? Si uno muestra inconsistencia, demuestra que el tema no lo maneja muy bien. Sí, pero si uno lo separa bien, esto, maneja la estructura. Dijimos al principio del día de hoy, la estructura, manejar ese esqueleto. No hacerlo de una cuestión totalmente dogmática, abstracta, formalista, sino dar ese toque de humanidad. Que no sea solamente un silogismo formal. Pero bueno, la precisión y ser conciso es amable y, o sea, y ayuda al convencimiento. No mezclar los argumentos. No mezclar. Otra cuestión que habla es esto, evitar el lenguaje emotivo. La esencia en sí mismo de un ensayo son argumentos. Si bien es un tema controvertido, hay temas que son más delicados que otros. Y uno sin querer puede llevar a la discusión al sentimentalismo. Y ahí escapa a la esencia de lo que es el debate argumentativo, ¿no? Que es razonamiento. ¿Y qué más? La cuestión emotiva en el lenguaje es muy confusa, es muy amplia. Bueno, se vio mucho en las cuestiones del debate del aborto, ¿no? Los sentimientos de la mujer, ¿no? Se llevaba mucho a ese punto. Que es tema de debate aparte, no en sí mismo, ¿no? Por eso, o se habla de razonamientos o de los sentimientos. Se pueden confundir y genera diferentes interpretaciones. A eso voy, ¿no? Si seguimos con esto de ser precisos. ¿Y qué se hace, profe, en un debate si una de las partes habla de conocimientos y la otra está hablando de emociones? ¿Cómo se puede hacer, digamos? Porque usted, por ejemplo, expone y habla desde el conocimiento y la otra parte, como para desviar un poco, habla de la parte emotiva. Bueno, claro, ahí se traba la discusión. Bueno, a veces puede ser que haya un moderador, un juez intermedio. En los debates, puede ser que se designe, hasta puede ser también el tiempo. Bueno, la parte A tiene para hablar 20 minutos y la parte B 20 minutos. Bueno, si la parte B esquiva el tema en esos 20 minutos que tiene y lo lleva a cuestiones sentimentales, eh, en la confrontación nuevamente, el actor en sí mismo va a intentar atacar esos puntos. Porque llevó la cuestión a un sentimentalismo y no vio las razones de por qué, ¿no? De ahí, o si se traba la cuestión ahí, bueno, no se llega a una conclusión. Porque también la otra parte no cede, no acepta la otra postura. Por eso vemos que es muy delicado un debate cuando no hay un moderador. En un juicio sí hay un moderador, hay un juez designado por el Estado que tiene la obligación de sentenciar. Imagínense que una demanda, los hechos de la demanda, bueno, ustedes adjuntan formalmente todo lo que hay que adjuntar, etcétera, y de la contraparte contesta con cuestiones sentimentales, carente de prueba, carente de formalismo jurídico. Y ustedes en su contestación, o como ven siga el juicio, van a atacar todo eso. Y el juez, a la hora de sentenciar, ¿qué va a elegir? Los razonamientos y la prueba.
no los sentimientos. Si ustedes están enfrente de alguien que está constantemente exponiendo lenguaje emotivo, ya es una presunción de que carece de esos razonamientos. Pero no depende de nosotros que esa parte cambie de posición o no, ya escapa. Nosotros podemos ofrecerles los medios, miren, acá les ofrecemos de manera ordenada los razonamientos. Usted es libre de aceptarlos o no, pero se los mostramos. No se decía la frase, el gato es blanco y acá le muestro los pelos blancos del gato. Claro. Si la otra parte, por la misma soberbia, o la falta de humildad, o el hecho de no sentirse derrotado, porque no significa esto de que ganar o perder en un debate argumentativo significa una victoria o una derrota a nivel, ¿no? Sentimental. Hay que estar dispuesto a este avance hacia la verdad. Pero como dijimos, la argumentación se puede utilizar para esta búsqueda de la verdad o también para manipular en sentido negativo. Y escapa a nosotros. Imagínense otra vez el ejemplo de esto de esa persona que hizo ese comentario, que hizo mención a este filósofo, no me acuerdo el apellido y aparte es muy difícil de nombrar, que dijo, Dios no existe. Y tal vez venga un teólogo muy preparado, con una oratoria excelente, una amabilidad, y explica las razones de tal vez por qué Dios existe, y esa persona tendrá toda la información y va a decir, no, Dios no existe porque no existe. Y bueno, más no podemos hacer. Pero si el teólogo, a diferencia, ¿no? Supongamos dice, no, Dios no existe y explica sus razones, bueno, es valedero, es digno escucharlo y entender por qué. Después uno acepta o no. ¿Mm? Pero en la ciencia esto también se entiende que cuando se exponen las razones, eso sí vale. El modo, la forma, ¿no? El contenido. Después la conclusión puede variar. Pero eso sí, es digno de respeto, de admiración. Bueno, muy bien. Entonces, hablamos de las premisas que sean verdaderas, términos consistentes también. Habla de que, bueno, en los significados, ¿no? Que no haya ambigüedades. Al principio de la clase habían comentado, respecto a esto de si la célula es 50% de la genética, cómo ese mismo tema había que profundizar para que el mismo término no genere interpretaciones. Y eso es un trabajo de investigación. ¿No? Ahí también se daba este ejemplo, esto de los hombres y mujeres somos diferentes, ¿no? No somos iguales. Por ende, si usamos esa premisa aplicada a la ley, el concepto de igualdad es diferente al concepto de igualdad biológico. Entonces, definir, a ver, qué es la igualdad para la ley y definir qué es la igualdad a nivel biológico, para que ese mismo concepto de igualdad no genere conclusiones erróneas. Pero ¿qué pasa? En un debate, ese conocimiento, esa percepción, puede ser que quien lo haga a conciencia o simplemente por no saber. Si lo hace de manera consciente, es una estrategia para transformar ese argumento en una, o sea, es una falacia. Hacerlo pasar como verdadero cuando sabe realmente que es falso. Y eso, imagínense, ¿no? Uno está hablando de un debate y el término igualdad es un detalle, es tan rápido. Y acá viene otra cuestión que hablaba Emeren. Cuando uno expone una idea en la argumentación, para justificar o refutar algo, ¿no? Si es de manera positiva, es para justificarlo. Si es negativa, refutarlo. Y a veces en esa explicación, en esa exposición, digo, empieza a hacer una explicación del tema. Y va por ese tema, ese caminito de la explicación. Y uno entiende, asevera que sí. Pero ¿qué pasa? Uno explica un tema que ya está aceptado, ¿no? Uno amplía un tema que ya está aceptado. Y por ende hace pasar esa explicación como que ya está aceptada cuando realmente está controvertida.
Y eso confunde, ¿no? ¿Cómo va llevando ese razonamiento a una explicación para hacerlo pasar que ya está aceptado? Atención a eso, porque en vez de justificarlo, está explicando y lo hace pasar como aceptado. Entonces, también puede ser contraproducente explicar mucho o llenar de argumentos y eso escapa al objetivo que era convencer. Una explicación con argumentos interminables sería negativo al objetivo. Pero interesante punto que hace Van Emeren con la explicación. Ya es un tema que está aceptado y lo hace pasar como que es un argumento. Bueno, ¿qué otra más? A ver, estas fueron las reglas de Weston, muy interesantes. Habla de esta estructura, de primero bueno, el punto de vista, ¿no? La posición, luego el desarrollo de las premisas para luego llegar a una conclusión. Y el texto de Van Emeren, por lo menos la parte que hay que leer, habla de los puntos de vista, que a veces, o sea, si está claro de manera explícita, es sencillo, pero a veces pasa que no queda muy claro. Entonces hay que intentar determinarlos de manera implícita, si está a favor, en contra, etc. Para eso habla que hay que utilizar el indicador de argumentos, y ahí tomen nota, eso por favor, que les va a servir. Da ejemplos de los conectores. Escríbanlos, ¿no? Apropiense de esos conectores que son muy interesantes. Por ejemplo, por lo tanto, así, consecuentemente, por supuesto, porque, desde que, dado que, por ejemplo, porque, dado, por esa razón, de eso se deduce el punto de vista, ¿no? Uno empieza a explicar el tema y empieza a usar esos conectores y uno va deduciendo qué quiere decir. O a veces también tener en cuenta el contexto en sí mismo. Porque acá siempre se está buscando esto, la precisión. Y da un ejemplo. Da un ejemplo. Dice, Carla no quiere ver más a Julio, punto, no lo llamará más. La idea se entiende. Carla no quiere ver más a Julio, no lo llamará más. Y ahora atención a esto, a las interpretaciones. Hay dos interpretaciones. Miren, en una oración. La primera es que Carla no quiere ver más a Julio, claro. Y la segunda es, Carla no llamará más a Julio. Son dos cosas diferentes. ¿Me siguen? Bueno, cuando lo lean van a ver que... Vean los ejemplos, son muy interesantes. A veces son muy precisos, pero sirven. Entonces, de esa oración hay dos interpretaciones. Carla no quiere ver más a Julio, por un lado, y la otra no lo llamará más. Y son dos actos totalmente diferentes. Cuando pasa eso, bueno, habría que ver el contexto. De por qué Carla se enojó con Julio, por qué no lo llamará más, o las dos cosas. Porque tal vez no lo quiere ver, pues por ahí lo quiere ver y no lo llamará más. O al revés. Bueno, también habla este ejemplo de la aceptación o refutación y cuando el orador o quien sea está explicando el tema para hacerlo pasar como una verdad. ¿Mm? Específicamente dice hacer pasar un punto de vista como que fue aceptado. Cuando explica, hace pasar, ¿no?, rápido como que este punto de vista ya fue aceptado. Y no, nada más está explicando. Y ahora sí, el punto este es interesante. Habla de, bueno, los argumentos pueden ser simples o complejos. Es fácil cuando hay un argumento único. Pero lo normal es que sea de manera compleja, ¿no?
Entonces vimos, puede ser complejo ya determinar el punto de vista. A veces no es claro. Entonces hay que usar las marcas de contexto, los indicadores, la estructura, por un lado. Ahora, segunda parte, la estructura de los argumentos. Si es único, es sencillo, ¿viste? ¿Se entiende? Está ahí. Uno puede ver las premisas, la conclusión. Pero también puede pasar que esa argumentación sea compleja y da tres opciones. Hay tres formas, según el autor. Paréntesis. Cada clasificación que hacen los autores es una cuestión subjetiva. No es que es una verdad que hay tres formas de argumento. Siempre las clasificaciones son subjetivas y a los fines de acceder a un conocimiento. Entonces habla en esta argumentación compleja que puede haber tres opciones: la múltiple, la coordinada y la subordinada. ¿Sí? La múltiple, coordinada y subordinada. La múltiple implica que en la argumentación las premisas todas tienen importancia. Pueden subsistir una respecto a la otra o viceversa. No dependen de sí mismas. Simplemente se puede hacer una argumentación con una premisa con las dos. ¿Sí? Se utiliza la 1, la 2 o las dos al mismo tiempo. Y da un ejemplo. Un ejemplo. Dice, posiblemente no puedes haber encontrado a mi madre en Walmart de Berisso. Berisso es una ciudad acá de La Plata. Esa sería la conclusión, ¿no? Posiblemente, o el punto de vista. Posiblemente no podrías haber encontrado a mi madre en Walmart de Berisso. Y acá da las dos premisas. Porque mi madre falleció hace 2 años y porque en Berisso no hay Walmart. Son dos premisas alternativas. ¿Me siguen? En esta argumentación múltiple tenemos el punto de vista. El punto de vista es, posiblemente no hayas visto a mi madre en Walmart de Berisso. O Walmart, o cambiamos el supermercado, puede ser el día. Pero en Berisso hay un día. Posiblemente no hayas visto a mi madre en Walmart de Berisso. Y ahora va a explicar por qué. Ese es el punto de vista. Ahora va a explicar por qué. Y estas premisas son alternativas. Uno es porque la madre falleció. Entonces es imposible que la madre esté en Walmart. Y que en Berisso no hay Walmart. Como vemos, la misma argumentación podría subsistir si sacamos una premisa. Por ejemplo, posiblemente no viste a mi madre en Walmart porque mi madre falleció hace 2 años. Y cierra. Se justifica. O al revés, posiblemente no hayas visto a mi madre en Walmart porque en Berisso no hay Walmart. Vean ese ejemplo. Acá lo que importa ver es que cada premisa es alternativa. Ahora, si tomamos más premisas, justifican aún más nuestra posición. Cada premisa tiene vida por sí misma. Está bueno tener premisas así, porque facilita nuestro trabajo. La premisa es de tal consistencia que tiene peso por sí misma. Esta es la argumentación múltiple. Ahora pasemos a otra que es muy usual, la argumentación coordinada. Es cuando la premisa en sí mismo no tiene esta fuerza de la anterior, sino que todas se utilizan para defender el punto de vista. Tal vez utilizando una premisa sola no fundamente en sí mismo el punto de vista. Habría que empezar a completar el cuadro para que tenga fuerza. Por eso es coordinada. Todas las premisas están apuntando hacia el objetivo. Que es el ejemplo este, ¿no? Cuando hay indicios. Y bueno, utilicemos todo. Premisas fuertes, las débiles, secundarias, a ordenarlas y que todas actúen de manera coordinada. Y coordinada significa que no haya contradicción.
¿Mm? Que no haya contradicción. Bueno, si a esta hora la cabeza va bien, si están cansados, frenamos. Son temas complejos, abstractos. Y la otra es la argumentación subordinada. Cuando la premisa en sí mismo está subordinada a la anterior. Y así. Ejemplo, ¿no? Dice, no puedo ayudarte a pintar tu cuarto la semana próxima. Ese es el punto de vista. O sea, no puede. Y empieza ahora. Porque no tengo tiempo la semana próxima. Porque tengo que estudiar para un examen. ¿Cómo vemos ahí que la premisa está subordinada a la anterior? Dice que no tiene tiempo, premisa 1. La que sigue está subordinada a esta. Porque tienen que estudiar para un examen. Podemos seguir inventando. Porque es una actividad obligatoria que si no desaprueba la materia. Porque, y así, ¿no? Está subordinada a la anterior. Como que es una Estas son consecuencia formas de lógica de analizar la otra. ¿Cómo? Como que sería una consecuencia lógica de la anterior, digamos. Claro, una especie de escalerita. Acá lo que importa en todo esto es que ustedes tengan las herramientas para analizar y cómo usar estas premisas o estas verdades que ustedes van a escribir luego en su texto. Cómo las ordenan para que logren un convencimiento. O analizar, bueno, a ver qué premisa es fuerte, si es alternativa o no. ¿Sí? O hacer un trabajo de argumentación coordinada, donde están todas las premisas apuntando hacia el mismo objetivo. Lo importante de todo esto es que se siga esta relación de causalidad, ¿no? Este encadenamiento de razonamientos. ¿Y la coordinada, un ejemplo, cuál sería? Sí, bueno, hay un ejemplo, dice, la cena estuvo organizada perfectamente. Ese sería el punto de vista, ¿no? La cena estuvo organizada. Y empieza, porque la sala era de tamaño exacto para invitados. Segundo, el arreglo de la mesa fue bien pensado. Tercero, el servicio excelente. Cada premisa en sí mismo no tiene mucha fuerza, sino que junto con las demás, ahí uno dice, sí, la cena estuvo bien organizada. Si uno dice nada más, la cena estuvo bien organizada porque el lugar era exacto para invitados, queda ahí como que falta algo, ¿no? Bueno, entonces, y ahí viene, porque el servicio fue excelente, el arreglo de la mesa fue acorde, no va justificando. ¿Qué es lo que a veces pasa en una profesión, ¿no? Uno a veces tiene la prueba y no hay que empezar a coordinar con lo demás, ¿no? Habían dado el ejemplo del hombre que conocía las calles de La Plata en ese momento, en el accidente. En sí mismo, eso no es la causa eficiente, se llama, ¿no? Del choque, o de la culpabilidad. Bueno, creo que ya está, son las 4 de la tarde. Bueno, lean los textos, van a ver que si los leen despacio son placenteros, vean los ejemplos, que se lleven de todo esto la estructura, la organización, no ser improvisados. Por un lado hay que tener el conocimiento material del tema a debatir o investigar, que eso ya es es un proceso tedioso, pesado, mentalmente cuesta, ¿sí? Y por otra parte es cómo canalizar toda esa información en la estructura argumentativa. Prepararse para el ataque. El ataque siempre es lingüístico, no ataque de insulto, ataque lingüístico. Y refutaciones y objeciones. Y de vuelta. Tome y deme, tome y deme. Pim pam pum, para hacerlo más claro. Pim pam pum. ¿Mm? Siempre sobre la base de razonamiento. Si vemos que la contraparte esquiva y ya vemos una presunción, entonces esperamos a que termine su exposición o lo que sea y ahí empezamos a atacar o a objetar cada argumento. Argumento 1, 2, 3, 4, para luego llegar
a una solución. Y lo demás es práctica, es estar ahí, escribiendo, practicando. Ustedes, cuando tienen que escribir un examen escrito, en otra materia, están argumentando. Están justificando su idea. A veces puede pasar que en un examen oral preguntan algo muy puntual y ustedes empiezan a desgranar ideas relacionadas para intentar llevar a una dialéctica. Pero eso, en esencia, hay un límite, no puedes tirar la idea como una plastilina, no, hay que ir al conocimiento preciso. Pero estas herramientas de argumentación facilitan. Bueno, muy bien. Ya termina el minuto. Profe, Sí, ¿le puedo preguntar algo? ¿cómo no? Sí, además de los 3 capítulos de los 2 textos que usted bajó al campus, digamos, se me ocurrió, capaz que estoy errada, ¿no? Puede ser, pero digo, los textos estos, los tenemos que leer, ¿no? Las veces que, bueno, necesitemos, y después, bueno, ¿podríamos leer fallos? ¿O qué podríamos leer para aprender un poquito a argumentar? Porque sabemos muy poco nada. Yo por lo menos no sé. Creo que la mayoría no sabemos. La compañera hablaba de los fallos. Sí, en sí mismo pueden leer cualquier tipo de fallos y ahí ven los trabajos de argumentación. Pero ¿qué pasa? Estamos limitados en el tiempo y yo no podría cargarlos de material, salvo que quieran, pero sería contraproducente porque ahora tienen que estar enfocados en la materia. Si yo empiezo a dar fallos, tal vez no hagan ni lo otro ni lo básico. Pero con el tiempo, van a ver, con el tiempo, el estudio en el derecho, van a ver cómo una sentencia, ¿no? Una demanda, una contestación, son trabajos argumentativos. Igual si la compañera quiere leer fallos que sean... Que se anoten en derechos humanos, que tenemos 575 más o menos para leer. Claramente, son 22 fallos, así que si quiere leer... Sí, fallos van a leer toda la vida. Y es muy interesante, ¿no? Decía un profesor acá en La Plata que, bueno, si uno quiere ver el derecho vivo al día de hoy, bueno, leer fallos. De cualquier instancia, ¿no? Cámara, primera instancia, Corte, Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, etc. Si quieren, es muy interesante lo que está pasando ahora con el caso de este hombre que lucha por el nacimiento de su hijo. Vieron que estuvo en primera instancia en medida cautelar y luego pasó a Cámara. Respecto de que manifiesta tener derechos sobre el embrión y que la mamá quiere abortar. Entonces, para ver claramente las dos posturas y cómo se va dando en primera instancia, en segunda instancia, pero todos los fallos se ve el trabajo argumentativo. Esto a nivel escrito, ¿sí? Siempre a nivel escrito. Ahora, también se podría ver debates, pueden buscar en internet debates orales, ¿sí? Un tema que les guste. Porque si yo puedo dar, bueno, miren este video, pero un debate que tal vez ni les interese y son muy pesados. ¿Sí? Por ejemplo, debates entre la fe y la razón. Hay, y son largos. Y hacerlos mirar un debate de 3 horas sobre fe y razón, sí, pueden ser así. A mí qué me importa la fe y la razón. Pueden buscar debates y van a ver, hay debates serios, debates informales para ver todas estas cuestiones. Pero en sí mismo las sentencias, cuando uno lee, ahí ve claramente todo eso. Pero las sentencias, ¿qué pasa? Hay temas complejos, ¿no? Uno empieza a ver y, bueno, no era tan fácil porque se encuentran cuestiones jurídicas, institutos jurídicos, etc. Tomen nota siempre de la naturaleza jurídica de los institutos que se estudian.
parece que es un tema que es súper tedioso, pero eso define la dirección de una normativa. Por ejemplo, hay una discusión que se habla en el foro laboral, qué es trabajador y qué no es trabajador. Porque depende de su naturaleza jurídica, se va a aceptar en la ley de trabajo o en la ley civil. La ley de trabajo tiene muchos beneficios que la ley civil no tiene. Entonces hay que ver cómo se argumenta para que esta situación, por ejemplo, un trabajador autónomo, monotributista, que trabaja para tal empresa, pero que cumple un horario, y está discutido si es un trabajador autónomo o es un trabajador formalmente, ¿no? Trabajador. Entonces ahí pueden ver los argumentos. Pero en esencia el derecho es constantemente ver argumentos, objeciones. Lean el fallo que les guste. Primero el tema que les guste. Me parece muy interesante. Yo estaría recomendando que vean lo que está pasando ahora con el caso de este hombre. Si lo encuentro, se los mando. De manera opcional, ¿no? Pero sirve esto. O pueden ver estos videos si encuentran debates, a ver cómo funcionan. Van a ver que hay tiempos, un moderador, los puntos de debate. Muy interesante. Bueno, nada más. O si no, practiquen con alguno que quieran discutir. Sí, sí, eso se hace. Gracias, profe. Hasta el martes, gracias. Hasta el martes. Esa es buena. Hasta el martes, Bueno, profe. muy bien. Que sigan bien, estamos en contacto. Cualquier duda me No, profe, consultan. hasta el martes. Estoy bien, bueno. Un saludo a todos. Adiós.